Señor, en esta mañana, luego de haberte alabado, luego de haberte adorado, Señor, ahora queremos disponer nuestros corazones para que seas vos hablando a nuestras vidas. Señor, los que estamos aquí en este lugar, los que hemos llegado hasta tu casa, sea tu Espíritu Santo hablando a nosotros, y también los que están en el hogar, Señor, que están compartiendo a través de la transmisión. Señor, que podamos ser renovados por tu palabra, que podamos ser fortalecidos por tu palabra, que aquello que vos querés provocar en nosotros en esta mañana, Señor, puedas provocarlo, Señor, que podamos ser tierra fértil para tu palabra, Padre. Señor, cada uno de los que estamos en esta mañana, Señor, te bendecimos, te adoramos y te damos gracias porque estás en medio nuestro. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Tome su asiento, hermano, hermana, aquellos que estaban de pie. Vamos a compartir en esta mañana la palabra del Señor. Tenemos una reunión, un culto bastante completo, una reunión bastante completa. Tuvimos presentación de bebés, Santa Cena vamos a tener luego. Así que bastante variado, no como todos los domingos, algunos condimentos más, ¿sí? Vamos a compartir en la palabra, pero antes de entrar en la palabra, hay veces o hay momentos en nuestras vidas que hacemos las cosas porque sabemos hacerlas, o las hacemos de una manera porque con el tiempo aprendimos que se hacían de esa manera. Es como que quizás la costumbre hace que pierda el valor de la acción o el propósito de la acción. Y hace años atrás escuchaba una ilustración de una pareja, de un matrimonio, en la primer parte de cuando recién se casan. Vieron que cuando uno recién se casa, uno al otro quiere ahí agasajarlo y sorprenderlo y anotar puntos, por decirlo, ahí por esa novedad del matrimonio y del casamiento y el amor y todas esas cuestiones. Entonces cuenta que la esposa quería ir sorprender a su esposo y estaba pensando, vieron que a los hombres para sorprendernos un buen método es a través de las comidas. No hay que ser muy ingenioso, o sea, para los varones si querés sorprenderlo, una buena comida o algo por el estilo, a la gran mayoría es un buen método de persuasión, digamos, ¿sí? Entonces dice que la esposa, jovencita, recién casados, pensaba, ¿qué puedo cocinar para sorprender a mi esposo? Y pensaba en cuál era el plato favorito tradicional de la casa, de su casa, porque vieron que cada casa tiene costumbres distintas, ¿sí? Hasta el mismo plato se hace de manera distinta. Entonces ella pensaba cuál sería el plato para sorprenderlo ahí cuando él llegara cansado del trabajo. Y se pone a pensar ahí en los platos de su mamá, de su abuela, y se acuerda de que había un plato tradicional que ella comía en su casa, que era carne al horno. Acá hay muy buenos cocineros, entonces es todo un desafío hablar de recetas, ¿sí? Lo tenemos al hermano Julio, que está acá en primera fila mirándome fijo y que es muy buen cocinero, así que tengo que tener cuidado con no meter ningún verso raro, ¿vieron? Entonces cuenta de que ella pensó, bueno, voy a hacer esa carne al horno que hacía mi mamá vieron, cebollita, morrones, así, no es hora para hablar de comida, ¿no? Pero menos mal que lo hago ahora, si no media hora después ya sí, ahí se me piantaba la atención de todos. Bueno, entonces estaba ahí la receta para esa carne al horno con todas las cosas y ella pensaba en hacerla. Entonces dijo, para hacerlo bien voy a llamar ¿a quién? A mi mamá. Voy a llamar a mi mamá para que me pase la receta. Entonces la madre le dice, bueno, tenés que agarrar el trozo de carne. ¿Qué carne puede ser para
Esto es una ilusión, ¿no? Porque hoy recién casado y hacer carne al horno es un gran desafío de fe, ¿sí? Pero, ¿qué carne podríamos hacer, Julio, si usted me tira letra? Un roast beef relleno. Colita de cuadril también. Un lomo. Bueno, tenemos popurrí de carnes. ¿Sí? El tema es que la madre le dice, bueno, vos comprá, y le transmitió todas estas carnes que nos dijo ahí el hermano Julio. Dice, vos comprá eso, comprá la cebolla, comprá los morrones, comprá la zanahoria, el aceite, papel de aluminio, que ahora se usa el papel de aluminio, invento de estos últimos años. Entonces dice, vos agarrá una asadera, agarrá la asadera, poné el trozo de carne en la asadera, cuchillo filoso, y le cortás las dos puntas. A la carne que comprés, le cortás las dos puntas y le pones todos los condimentos, todo, lo pones al horno y dejas que se cocine, lo vas mirando ahí y cuando sale va a estar bárbaro. Entonces la chica escuchó la receta, anotó todo. Hoy vieron que tenemos videoconferencia, tenemos tutoriales de YouTube para hacer, pero no es lo mismo la receta de mamá y la receta de la abuela que el tutorial de YouTube, ¿no? Entonces ella le dice, ¿y la carne qué le tenía que hacer? No te vas a olvidar que lo primero que le tenés que hacer a la carne es, ¿qué era lo primero que le tenía que hacer? Cortarle las dos puntas. Dice, eso era el secreto de la abuela. El secreto de la abuela era la carne, cortarle las dos puntas y después ponerle todas las cosas y al horno. Y ella habrá pensado, ¿por qué será eso de cortarle las dos puntas de la carne? ¿Será porque al cortarle las dos puntas el calor converge y entra por las puntas de las carnes y lo cocina de una manera especial? Y se quedó con la duda, pero ¿qué hizo ella? Obediente a la receta de la madre, puso la carne, le cortó las dos puntas, sacó las dos puntitas, la guardó para otra cosa, le metió con todas las cosas que tenía que hacer, lo pone al horno, lo cocinó y quedó casi como le quedaba a la madre. El tema es que después en algún evento familiar, una cosa así, la chica se quedó con la intriga, ¿no? Entonces le preguntó, estaba la mamá ahí, y le dice, mamá, ¿te acordás como la otra vez que me pasaste la receta? Me salió bárbaro, riquísimo, dice, quedé de maravilla. Dice, pero una pregunta, dice, ¿por qué cortarle las dos puntas al trozo de carne? Y la mamá le dice, la verdad, no tengo ni idea. Dice, esta receta era la receta de la abuela. Entonces, dice, vamos a preguntarle a la abuela a ver de por qué la receta de la carne al horno. Entonces la abuela también estaba en la festichola, porque las abuelas no se pierden ninguna tampoco, ¿vieron? Así que la abuela estaba también ahí en el agasajo familiar, la ven a la abuela y le dice, abuela, abu, no sé, o mami, la mamá. Dice, ¿sabés qué? Hice la carne que vos hacías para ponerla en el horno y la hice como mamá me dijo. Dice, y le corté las dos puntas de la carne como mamá me dijo. Y la abuela le dice, ¿y por qué le cortaste las dos puntas de la carne? Entonces la mamá le dice, ¿cómo? Si vos siempre que hacías la carne al horno, cuando yo era chiquita te veía y vos le cortabas las dos puntas a la carne, las metías en la asadera y las metías en el horno. Dice, sí, claro, dice, pero yo le cortaba las dos puntas porque mi asadera así chiquitita, dice, y la carne no me entraba. Entonces, si no le cortaba las dos puntas, no me entraba al horno. Pero la costumbre familiar era cortarle las dos puntitas, es decir, la mamá por años le sacaba los dos pedazos de la punta, la hija iba a comenzar a sacarle las dos partes de la punta, y todo era de que al inicio el horno era chiquito. Ese era el kit de la receta. Esto es un ejemplo ilustrativo nomás, pero podemos ver de que muchas veces quizás hacemos algo de una manera pensando que tiene un fundamento y pensando de que bueno, es algo así, tendrá sus motivos, tendrá sus razones, pero es bueno saber por qué hacemos lo que hacemos. Es bueno saber lo que practicamos, por qué lo practicamos. Es bueno porque muchas veces cuando hacemos algo siempre es como que la costumbre, listo, corto acá, lo saco, lo meto al horno y ya está. Y pierde la importancia y pierde el verdadero secreto de la carne al horno, por decirlo.
Pero hay en cosas que esto puede ser mucho más crítico, digamos, o más importante que en algo tan simple. Y creo que muchas veces aún, o sobre todo en las cosas de Dios, la costumbre, el hacerlo de una determinada forma, hay veces que nos lleva a perdernos, olvidarnos o minimizar lo que verdaderamente estamos haciendo. Hoy vamos a celebrar en esta mañana, los que estamos aquí en este lugar, ¿qué cosa? La Cena del Señor, la Santa Cena. Y lo que vamos a hablar en esta mañana es cuál es el sentido de la Santa Cena. Previo a cada vez que participamos, leemos ahí el libro de Corintios de manera rápida, pero creo que es bueno en eso de que a veces hacemos por costumbre o a veces hacemos sin la profundidad de lo que estamos haciendo. Es bueno en esta mañana pensar, recordar o aprender quizás qué significa la Santa Cena, cuál fue el origen de la Santa Cena, qué estaba diciendo Jesús o qué estaba diciendo el apóstol cuando nos desafía o nos invita a que hagamos nosotros lo mismo. Cuando en el libro de Corintios, vamos a leerlo, libro de Corintios capítulo 11, lo que seguramente leeremos luego, 1 Corintios 11 es lo que solemos leer cada mes al participar de la Santa Cena. Versículo 23 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Este pasaje nos deja el apóstol como una guía, como un recordatorio de practicar la cena del Señor. Y el apóstol hace pie, o el apóstol recuerda ese momento donde Jesús estaba con sus discípulos, con sus 12 discípulos, estaba ya en los momentos previos del sufrimiento, estaba en el momento previo de enfrentar ese huerto, de enfrentar la cruz, de enfrentar ya la última parte de su vida aquí terrenal. Y Jesús llega a una fiesta, la fiesta de la Pascua, que era la fiesta, digamos, más importante del pueblo judío. Y en esa fiesta de la Pascua que todo judío celebraba con responsabilidad y celebraba con un entendimiento de lo que había pasado tiempos atrás, en esa fiesta tan normal o en ese momento que estaban ahí celebrando, Jesús introduce con sus discípulos algo distinto. Esa fue la última Pascua de Jesús y fue la primer Santa Cena que se desarrolla. En la Pascua judía, lo que el pueblo de Israel celebraba tenía que ver con muchos cientos de años atrás, tenía que ver cuando el pueblo de Dios estaba esclavo en Egipto, tenía que ver con luego de esos cientos de años en esclavitud y ellos estaban en oración para que Dios levantara un libertador y los saque de ese lugar. Dios levanta a un hombre llamado Moisés y Moisés es enviado a Egipto para libertarlo como instrumento de Dios. Y ahí en Egipto, en esa ida y venida entre Faraón y Moisés, hubieron 10 plagas. ¿Sí? ¿Cuántos escucharon hablar de las 10 plagas? ¿Sí? 10 plagas. Iba Moisés, hablaba con el Faraón y le decía: nos tenés que dejar ir, y que sí, que no, si no nos dejas ir, y caía una plaga. 2, 3, 4, 5, ranas, úlceras, tinieblas, sangre, un montón. Tinieblas, ya dije.
langostas, muchas, hasta una 10ª plaga, que la 10ª plaga, la última que Dios va a ejecutar sobre el pueblo de Egipto, era la muerte de los primogénitos. Era que sobre todo ese reino, Dios le dice a Moisés allá en Éxodo 11, 12, le dice de que para que Dios iba a endurecer el corazón de Faraón, iba a mandar esta última plaga y luego de ahí sí iba a venir la libertad. Lo que le avisa es de que en la noche iba a pasar el ángel de Jehová y en esa noche iban a morir los primogénitos de todo. Pero también junto con esa plaga, también le da un mandato Dios a su pueblo. Y lo que le dice es de que por familia busquen un cordero o un animal sin mancha, un animal perfecto. No era agarrar a la ligera, sino que era un animal con las mejores condiciones, tenía que ser sano, tenía que ver el grupo familiar cómo era y si no invitar amigos o cercanos. Y tenían que matar un cordero y prepararlo para esa fiesta. Y había todos días previos un montón de cosas que tenían que hacer y tenían que ver qué iban a comer, las ensaladas, todas esas cuestiones. Pero vamos al punto importante, que lo que le deja dicho Dios a Moisés es que con la sangre de esos corderos, de ese cordero, cada familia tenía que tomar un hisopo, tenía que tomar un pincel, y con esa sangre tenía que hacer aquellos conocedores, hay muchos conocedores, ¿qué hacían con esa sangre? ¿Qué tenía que hacer el padre de familia? Tenemos acá la puerta, lo que tenían que hacer con esa sangre era pintar los parantes y el dintel. ¿Sí? Éxodo 12 está eso. La orden era que tenían que con esa sangre pintar los parantes y el dintel, y que el ángel de Jehová, cuando pasara por arriba de esa zona, al ver, ¿qué cosa? Esa sangre, la muerte no iba a tocar ese hogar, sino de que iba a seguir de lado. Saben de que ahí leyendo había 2 órdenes que tenían que hacer. Tenían que pintar los dinteles de su casa, los parantes y el dintel, y tenían que quedarse adentro. Sí, porque a veces pintamos los dinteles y nos vamos afuera, y ahí no hay cuidado que valga. Sí, parece un detalle menor, pero tenían que pintar los dinteles, los parantes, pintar el dintel, y tenían que quedarse dentro de la casa. Y los que estaban dentro de la casa, dice de que en esa noche pasó el ángel de la muerte, y todo aquel que tenía en su casa cubiertos los parantes con esa sangre de ese cordero, no hubo allí nada que la muerte haya tocado, sino de que fueron guardados de esa muerte. Lo que hacían los judíos era recordar ese evento y la liberación de Egipto, porque luego de ahí viene la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Y fíjense lo que dice, vamos a Éxodo, así vemos ahí algún versículo. Éxodo 12. Los 7, 8, 9 son las plagas, el 10 también, y en el 12 encontramos la Pascua. Y algo increíble es que la Pascua fue algo instituido por Dios. Dios le dice a Moisés, a partir de ahora tienen que celebrar esto, tienen que celebrar esto. Dice el versículo, vamos a leer solamente versículo 21, dice, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa
hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Es decir, no era una fiesta o un evento que lo celebraba el pueblo de Israel una vez, sino que desde esa primera Pascua el mandato al pueblo de Israel era que a partir de ahí ellos tenían que recordar ese evento de liberación y ese evento donde esa sangre los había liberado del poder de la muerte. Nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. Al siguiente día vio Juan el Bautista a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista lo ve pasar a Jesús y vio que en Jesús había alguien especial. La sangre del Cordero de Pascua, digamos, lo que hacía era rociar y la muerte había pasado por arriba. Pero eso del Antiguo Testamento era un símbolo del sacrificio perfecto, no de un animalito, sino de la propia sangre de Jesús derramada para pasar por alto nuestros pecados. Dice 1 Corintios 5, 7, la última parte, dice: porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Es decir, que gracias al sacrificio de Jesús, de la misma manera de que aquella muerte pasó por alto la casa que estaba esa sangre, si el sacrificio de Cristo está sobre nuestras vidas, hemos recibido salvación y tenemos vida eterna. Amén. ¿Está esta sangre sobre su vida? ¿Ha aceptado el sacrificio de Cristo sobre su vida? ¿Sabe de que es lo que hace la diferencia? Lo que hace la diferencia en nosotros. Primera de Pedro 1, 18 y 19 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Recibimos un rescate, pero no por oro, plata, no por cosas humanas, sino que lo que rescató nuestra vida fue el sacrificio de la vida de Cristo. Amén. Saben de que en la antigua Pascua no todos participaban. No toda la gente participaba, sino de que había mandatos en cuanto a esto. Y muchas veces hoy en día se pregunta, ¿quién participa de la Santa Cena? Todos participamos de la Santa Cena. ¿Qué requisitos habrá para participar de la cena o no participar de la cena? Vamos a ver cómo era antes, ¿sí? Fíjese ahí en Éxodo 12, 43 y 44. Éxodo 43 dice: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella. Es decir, ¿todos podían participar? No, era exclusivo para los judíos. Eran exclusivos para los que creían y habían visto o recordaban con conciencia eso de la sangre en los dinteles. Pero fíjese el versículo siguiente: mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubieses. ¿Sí? O sea, no era que, y bueno, ya que estoy participo, porque estoy en la casa, somos de la familia, o soy el siervo que compró.
No, sino que para participar de la celebración de esa Pascua tenía que ser judío, o tenía que ser quizás un extranjero, o tenía que ser un siervo, pero que había hecho el ritual de la circuncisión, que era como pasar a formar parte de la parte judía, por decirlo de la misma manera. De la misma manera, para participar con conciencia de la Santa Cena, lo primero que tengo que tener plena seguridad es que he sido comprado por la sangre de Jesús, he aceptado el sacrificio de Cristo, pero no solamente que lo sé, sino de que lo he tomado propio para mi vida y yo me considero y vivo como un hijo, una hija de Dios. Amén. Para recordar y ver un poquito acerca de esto, vamos a hacer 4 miradas que encontramos ahí en el libro de Corintios, que es bueno recorrer o mirar antes de participar en la Santa Cena, ¿sí? Lo primero es una mirada hacia atrás en el tiempo. Ya fuimos al tiempo antiguo, al origen histórico, digamos, pero lo que la Santa Cena, más allá de ir al origen histórico, lo que nos quiere llevar es al momento hacia atrás, donde recordamos. ¿Qué recordamos? Lo dice el pasaje de Corintios, la muerte del Señor Jesús. Y yo cuando pensaba en esto, meditaba, digo, es más lindo recordar las cosas de la vida de Jesús, ¿o no? Es más lindo recordar los milagros, el agua en vino, las sanidades, recordar cuando hacía una cosa, hacía la otra, las parábolas, las enseñanzas. Pero vemos que particularmente en esto, lo que nos lleva a recordar es su muerte. Su muerte. ¿Por qué es esto? Siempre preferimos recordar los eventos de vida de las personas, ¿no? Pero Jesús lo que está diciendo es lo que tienen que recordar y recordar con conciencia es el momento de mi muerte, cómo fue mi muerte. ¿Saben por qué? Porque lo que salva nuestras vidas no es conocer las cosas que Él hizo cuando estuvo con nosotros en la tierra o aquí en medio de la humanidad. Lo que cambia nuestra vida y nuestra eternidad no es conocer sus milagros, conocer sus parábolas, sino lo que cambia la eternidad de un hombre y una mujer es cuando entiende y vive la obra de Cristo en esa cruz. Lo que hace la diferencia en el cambio de dirección de nuestra eternidad es la muerte y resurrección de Cristo. Por eso Él dice, recuerden, pero recuerden no solamente todas las historias, porque muchas veces recordamos todas las historias, hablamos de las historias, enseñamos las historias, pero lo que nos va a llevar al cielo es un correcto entendimiento de que Cristo murió por mis pecados y pagó mis deudas. Y a causa no solamente de que murió, sino de que resucitó, es de que hoy usted y yo podemos tener vida y vida eterna. Amén. Dice 1 Corintios 15, versículo 3. Ya no volvemos más a Éxodo, así que no hace falta que lo tenga ahí marcado en la Biblia. 1 Corintios 15, 3 dice, porque primeramente os he enseñado, sí, está bien. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Alguno puede decir amén? ¿Murió Cristo por nuestros pecados? Conforme a las Escrituras, y fue sepultado. ¿Amén? Y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Lo que hace la diferencia, lo que recordamos, es que Él murió y resucitó. Pero lo que no debemos olvidarnos es que eso fue por mis pecados.
Ese sacrificio fue porque lo que yo merecía, Él se hizo cargo, como dirían hoy los más jóvenes. Él se hizo cargo de mi deuda. Él se hizo cargo de lo que tenía que venir sobre mí. Él tomó mi lugar. Y en esa muerte, en ese sufrimiento, en ese padecer, era algo que teníamos que pagarlo nosotros y nos era imposible. Y Él entregó su vida para que nosotros tengamos salvación. Tenemos que mirar hacia atrás y ver no solamente la historia de Jesús, las lindas historias, sino tenemos que detenernos en ese momento de la cruz y ver de que ese sacrificio fue por cada uno de nosotros. Dice ahí en algún pasaje de que Él verá el fruto de su sufrimiento y quedará satisfecho. ¿Y quiénes son el fruto del sufrimiento de Jesús? Nosotros. Cada uno de nosotros que le hemos aceptado en nuestro corazón. Y fíjense otro detalle, y ya paso al siguiente punto porque esto también es importante. Porque a veces no entendemos o pensamos de que el diablo acorraló a Jesús y lo llevó hasta la cruz. Y muchas veces pensamos como que Dios va acomodando las cosas según las circunstancias. Y no fue de esa manera, sino que Dios tenía todo planeado. Y fíjense qué importante lo que dice Primera de Pedro 2, 24. Leemos ese y después leemos Juan. Primera de Pedro 2, 24 dice: quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Quien llevó Él mismo. Y ahora leamos Juan 10. Total, allí la veo a Marti que lo busca rapidísimo. Juan 10, 17. Dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volver a tomarla. Versículo siguiente: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Cómo puso su vida Jesús? Voluntariamente. No fue el diablo que acorraló y después Dios acomodó las cosas, sino que Jesús dice: yo voluntariamente voy a morir por Pablo. Yo voluntariamente voy a sufrir por Lorena. Yo voluntariamente voy a hacerlo por María Angélica. Que hay que hacerlo voluntariamente, ¿no? Aquellos que trabajan y que quizás son jefes, los trabajos más desagradables uno se lo manda a hacer a otro. Yo tengo una compañera de trabajo que cuando uno le da ciertas tareas, por ahí viene y dice: siempre me lo da a mí esto. Como dicen, siempre lo más feo me toca a mí. Pues Jesús lo más feo lo agarró solito. Lo más feo y lo que solamente Él podía cumplir. No hubo otra alternativa, sino que Él decidió ir y enfrentar esa cruz para cambiar y transformar la vida de que a lo largo de la historia le recibieron en su corazón. Hoy, cuando participamos de la cena, recordamos el sacrificio de Jesús en esa cruz. Amén. Pero el recordar no tiene que ser el recordar un evento histórico, como cuando recordamos el cruce de los Andes, cuando recordamos la creación de la bandera. Cuando habla de recordar lo que Él hizo, es recordar el sentido espiritual y lo que recibimos por gracia al hacer memoria de ese sacrificio. No es simplemente recordar a la ligera, sino es recordar con entendimiento espiritual de que si Él no lo hubiera hecho, estaríamos en problemas.
que si no lo hubiera hecho y completo como lo hizo, nuestro destino no sería el mismo que hoy tenemos. Miramos hacia atrás, hacia ese momento, pero también nos lleva a mirar hacia adelante. Ahí el versículo 26 dice: así pues, todas las veces que comas este pan y bebas esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Es decir, cuando recordamos en la Santa Cena, nos lleva también a mirar hacia el futuro. Este relato de Jesús y cuando hace la primer Santa Cena está en los 4 evangelios, pero en el de Mateo, capítulo 26, versículo 29, dice: os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Va a haber un día en que volveremos a estar en la presencia de Dios, o estaremos, mejor dicho, nosotros por primera vez directamente en la presencia de Dios. Y eso tiene que ser una esperanza para cada hijo, hija del Señor. Primera de Pedro 1:3 en la Nueva Biblia de las Américas, vamos a buscarlo allí arriba, por favor. Dice Primera de Pedro 1:3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según, ¿qué cosa? Quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Versículo siguiente, hasta el 5, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros. Y uno más, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser reservada en el último tiempo. Qué belleza lo que dice estos versículos. Tenemos una esperanza viva, inquebrantable, algo que no va a fallar nunca, que nos espera. Y dice que cuando recordamos el sacrificio, pero también tenemos que recordar esa esperanza de lo que tenemos por delante, con expectativa y deseos. Quizás a veces cuando participamos de la Santa Cena lo que nos acordamos es que en la semana vence la luz, que en la semana tenemos que enfrentar una situación u otra situación, y son los problemas terrenales que tenemos que convivir, pero lo que tenemos que recordar y tener la plena seguridad en el mirar hacia atrás y mirar hacia adelante de que hay una esperanza viva gracias a ese sacrificio de Cristo. Y eso no lo tienen todos. Lo tienen solamente aquellos que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. No todos tienen una esperanza viva. No todos tienen una esperanza que no va a fallar. No todos tienen seguridad eterna. Solamente pueden vivir con esa expectativa y esperanza aquellos que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Miramos hacia atrás, miramos hacia adelante. ¿Y hacia dónde miraría después usted? Hacia arriba podemos decir que es cuando recordamos lo que hizo el Señor, pero después es bueno mirar hacia adentro. A la hora de recordar, mirar hacia uno mismo. Dice, de manera que cualquiera, versículo 27 de 1 Corintios 11, dice, de manera que cualquiera que coma este pan
o beba esta copa del Señor, ¿qué dice? Indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre de Cristo. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba la copa. Versículo 31 dice, si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo. Dice, cualquiera que come el pan indignamente. Y por eso el otro versículo dice, por eso pruébese cada uno a sí mismo. Es mire hacia adentro. Y fíjese que acá hay un juego de palabras muy interesante, porque dice participar indignamente, no dice de ser digno para participar, que no es lo mismo. A veces pensamos que tengo que ser digno para participar de la Santa Cena. Ahora, ¿alguna vez voy a lograr ser digno para participar de la Santa Cena? No, porque es de su gracia sobre nuestras vidas. Pero ahora, siendo indigno, puedo participar indignamente, que es teniendo en poco el sacrificio de Cristo por mi vida. Participar indignamente es participar a la ligera. No es estar inmaculado y decir, hoy sí, hoy estoy en condiciones. Yo recuerdo cuando era adolescente, de 12 Santa Cena en el año, creo que alguna vez participé una y con suerte, porque siempre que llegaba la Santa Cena me había mandado alguna macana. Entonces yo pensaba, no, olvídate, antes que me caiga el juicio del cielo, este mes no participo. Y después entendí de que no se trata de no errar, sino se trata de tener un corazón de que reconoce el pecado y vuelve al Padre y acepta la obra de Cristo. Ahora participar indignamente es cuando sé que estoy viviendo en pecado, cuando el pecado no me duele, cuando sé que vivo continuamente por la banquina y me gusta y no intento de subirme a la carretera. Ahí ya es otra cosa. Ahí es tener en poco el sacrificio de Cristo. Cuando habla de examinarme, no es examinarme a ver si hoy merezco participar o no, porque nunca merecemos. Y el día que pensamos hoy merezco, estamos en problemas, porque solamente a través de la obra de Jesús podemos participar. Pero sí lo que nos lleva es a reflexionar. Qué gran sacrificio que hizo el Señor por mí. Y no lo puedo tomar a la ligera, sino que es bueno antes ponerme a cuenta. Pero a veces me pongo a cuenta antes sabiendo de que después del almuerzo voy a volver a hacer lo mismo, porque no hay deseo de cambio. Y ahí lo que pasa es de que estoy teniendo en poco el sacrificio del Señor. El Señor lo que ve en nosotros es que pecamos, pero nos arrepentimos e intentamos vencer. Y a veces nos equivocamos y volvemos al Padre, pero no como un estilo de vida. Porque ¿qué tienen que ver las tinieblas con la luz? ¿Qué tiene que ver el recordar y decir sí? Pero cuando yo directamente y voluntariamente vivo en pecado, lo que estoy haciendo sí es bárbaro, pero no importa. Igual lo voy a hacer de otra manera. Y eso duele al corazón del Padre. Eso duele al corazón del Padre. No es lo mismo, esa expresión que leíamos nos dice que no debemos participar indignamente, pero no quiere decir eso que algún día está o se trata de nuestra dignidad. Nunca podemos ser dignos por nuestras propias fuerzas. Y la cuarta mirada que nos lleva ahí la palabra, miramos hacia atrás, miramos hacia adelante, miramos adentro nuestro, y en la Santa Cena no era un evento que se practicaba a solas.
¿Sí? Jesús cuando practicó la primera Santa Cena no fue a su cuarto a solas y la hizo, sino que la hizo rodeado. Y nosotros cuando practicamos la Santa Cena, ¿cómo la hacemos? Rodeados como iglesia. Aun cuando la hacíamos virtualmente, la hacíamos cada uno en su casa. A no ser aquel que estaba solito, lo haría solo, pero ahí también esto nos lleva a participar de la Santa Cena con el sentido de cuerpo, con el sentido de que unos y los otros somos parte del mismo cuerpo por el cual Jesús murió. Jesús estaba ahí con sus más íntimos y vieron que estaban todos, y participó ahí. De la misma manera nosotros, cuando participamos de la cena, es bueno mirar a mi hermano que participa junto con nosotros y reconocer de que mi hermano también Jesús murió por él. Y a veces miramos a uno y decimos, ¿habrá muerto por aquel? Y saben de que Jesús sirvió la cena a todos. Al Pedro que le iba a fallar luego, al Judas que ya había decidido entregar, a todos los que estaban ahí participaron de la cena. Porque la oportunidad era para todos. De la misma manera que cuando participamos y recordamos como iglesia, recordamos que ese pan simboliza su cuerpo, pero también hoy su cuerpo es la iglesia. Y cuando entre nosotros hay cosas no resueltas, a ese cuerpo le duele. Y ese cuerpo no funciona de la manera correcta. Y a veces minimizamos y decimos, no, esto es espiritual y esto es natural. Nos enseña la palabra que si vas a ofrendar, que es algo simple, ¿no? Poner la ofrenda el domingo, cuando pasan los hermanos con el alfolí, poner la ofrenda. ¿Qué complicado puede ser eso? Pero la palabra nos enseña que si vas a poner tu ofrenda al alfolí y te acordás de que tenés algo contra tu hermano, ¿qué tenés que hacer? ¿Poner la ofrenda y total no pasa nada? No, dice, antes de poner la ofrenda, andá y charlá con tu hermano y ponete a cuenta y después vení y poné tu ofrenda en el alfolí. A veces esas cosas espirituales tan simples como una ofrenda, como agarrar el pancito y la copita que hacemos constantemente, son cosas naturales, pero que tienen todo un trasfondo espiritual. Y que cuando se trata aún con mi hermano, si las cosas están mal, es un impedimento para que la gloria de Dios se mueva como Él quiere. Es como recordar, pero con algo mal en nosotros. Y es tener en poco el sacrificio del Señor. Esta enseñanza, este recordar, no es para que hoy sobre pan y vino, sino es para que podamos participar de la Santa Cena con conciencia, de que es un evento que ha cambiado nuestras vidas, que es un evento espiritualmente importante y que cada vez que participamos, lo que tiene que haber en nuestro corazón es el gozo de saber de que tenemos una eternidad asegurada en el Señor. Cada vez que participamos es recordar hacia adelante y saber de que hay una esperanza viva para cada una de nuestras vidas. Es el momento para ponernos a cuenta. Es el momento para arreglar ahí con el Señor, pero arreglar a conciencia, arreglar con un cambio de actitud. Es el momento para acercarme y quizás decir, perdóname hermano, perdóname. Quizás no dar detalles, a veces no hace falta, pero sí ordenar las cosas con el verdadero valor que tiene la obra de Cristo por cada una de nuestras vidas. Amén. Le invito a que cierre sus ojos. Luego ya va a seguir el pastor Denis con la Santa Cena.
En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a los otros. Señor, en esta mañana, en este recordar, Señor, quizás un poco más profundo lo que es la Santa Cena, Señor, eso que vos nos dejaste como modelo y nos recomendaste que participemos, que recordemos, Señor. Señor, en esta mañana queremos, a través de tu palabra, quizás meditar un poco más profundo y sobre todo darle el valor a lo que vos has hecho por cada uno de nosotros, Señor. Darte gracias por ese sacrificio voluntario, donde, Señor, te detuviste en cada una de nuestras vidas y aún en aquellos que quizás nunca han abierto el corazón, Señor, pero también es oportunidad, Señor, para recibirte, para cambiar la eternidad, para reconocer, Señor, que necesitamos perdón de nuestros pecados, Señor, y ahí poder vivir esa vida eterna que vos tenés para tus hijos, Señor. Señor, a veces la costumbre, la práctica habitual, a veces la gracia mal entendida, la gracia entendida como libertad y libertad y libertad. Señor, pero tu sacrificio y aún la gracia son cosas importantes y serias, Señor, que hay que vivirlas de la manera correcta. Por eso que en esta mañana, al meditar en tu palabra, a la hora de celebrar, Señor, la cena, Señor, que pueda tu Espíritu Santo trabajar en nosotros y podamos vivirla, Señor, quizás con un entendimiento o un renuevo en nuestros pensamientos, Señor, quizás como la primera vez que lo hicimos, quizás con el respeto, con la admiración, con el valor personal, Señor, de esas primeras veces, y no como una costumbre, Señor, de que hacemos a la ligera, Padre, porque tu sacrificio fue demasiado alto, Señor, y es demasiado profundo para cada una de nuestras vidas, Señor. Señor, el que acusa es el diablo, pero tu Espíritu Santo es el que nos convence. Señor, que lo que tu Espíritu Santo produzca en nosotros es convencimiento de pecado, para que haya cambio de actitud y de vida, Señor, hacia adelante. Señor, si es el enemigo que simplemente amonesta o que acusa, Señor, de que pueda ser movido nuestro corazón, Señor, porque esa acusación dura un tiempo y genera culpa, pero el verdadero arrepentimiento que produce tu Espíritu Santo es para salvación, sanidad y vida, Señor. Por eso, Señor, que tu Espíritu Santo obra en nosotros, para poder vivirlo a tu manera, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.